Aquí está Marte. Universidad X, 72 clases, 45ª clase. Hoy, el Anan Aleph Bet Gimel, comenzando por Aleph. Ya hemos visto el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Dios, pequeños alumnos, que es lo mismo que mis pequeños hijos, ya saben, la iglesia es una gran familia espiritual. Les escribo esta enseñanza para que evolucionen procurando no equivocarse más. Y esos pequeños errores que aún cometemos, sabemos que tenemos a Jesús o Cristo como propiciación por nuestros errores y por los errores de todo el mundo. Una de las clases que vamos a tener aún en esta universidad, que ya tuvimos en la primera universidad, es rata, peste y abón. Pecado en la Biblia es de 3 niveles: rata, plaga y abón. Eso no existe. Profesor Ackerman inventa. En su Biblia hay concupiscencia, iniquidad y transgresión. Y piensas que es lo mismo. Son palabras diferentes y niveles diferentes de pecado. Concupiscencia, iniquidad y transgresión. Por eso es que él está diciendo. Aquí, Juan va a decir, muchas veces hay pecados que son para la muerte. Vamos a ver eso a partir de ahora. Después de la cruz, tenemos perdón de nuestros errores, siempre que seamos leales a la verdad. Jesús murió por nosotros y está todo perdonado. ¿Es eso? Siempre que seamos leales a la verdad. Y fíjate que Pedro también dijo eso. Pedro dijo, tenemos que marchar, continuar, para consolidar nuestra elección. Somos elegidos, ya, estamos salvados. ¿Es eso? ¿Sabes que eso transformó tanto la mente de las personas que yo vi? Testimonios. Comentarios de personas después de la clase diciendo, profesor, yo juraba que ya estaba salvo en el reino. Eso genera inercia, eso genera apatía, eso genera autoengaño. Pensar que ya estás salvo, que encontraste la verdad, encontraste la filosofía, éxito, encontraste este entendimiento, mira aquí el aire que me trajo aquí, listo, se acabó para bien. Te engañas, tienes que consolidar la elección. Muchos dicen creer en Jesús, ser cristianos, pero sus actitudes revelan que no, siguen la verdad. Entonces, puedes decir que sigues, pero lo que dice no es la boca, son las acciones. Los verdaderos cristianos viven como Jesús vivió, caminan como Jesús caminó. Eso es ser cristiano. 1 Juan 2, del 5 al 6. Ser cristiano es ser como Jesús, hacer lo que Jesús haría. Ninguna enseñanza puede ser una nueva Biblia, un nuevo mandamiento, más allá de lo que Jesús dejó. El amor, amar es estar en la luz, pero odiar, es decir, odiar no es necesariamente tener odio hacia alguien. Sabes que generalmente las personas tienen ego y no lo admiten, ¿verdad? Yo no tengo odio hacia nadie. Mentirosos. No siempre aquí se está hablando de odio, en el sentido de que estás pensando que es rabia. Odio es tan simplemente no poder perdonar. Odio es tan simplemente no amar. El otro día hablé con una persona, la persona me dijo así, profesor, pero yo no hago mal, eso ya es una gran cosa. Dije, eso no es nada, eso es tu obligación. Mira lo que piensan las personas, piensan, porque yo no hago mal, ya es una gran cosa. Solo porque no haces el mal, ¿en serio las personas piensan así? Es tu obligación no hacer el mal. Aquellos que se aman en unidad están en la luz, pero quien no vive en unidad está, sin visión, en tinieblas. Alumnos, sus errores fueron pagados por Jesús, no hay más deuda. Tenía que cerrar así, ¿verdad? Porque si Santiago habló así, si Pablo habló así, si Pedro habló así, Juan tiene que hablar así, es la misma enseñanza. Eso es gracia, ¿no? Profesores, les escribo porque conocen la verdad. Jóvenes, les escribo porque tienen suficiente fuerza para vencer el mal. Es decir, suficiente para vencer el mal del mundo, el mal de los demás y el mal de uno mismo, principalmente. No, amen al mundo ni lo que hay en él. Ay.
Si alguien ama al mundo más que a Cristo, el amor del Creador no estará en ustedes. Entonces, cuando estamos en Dios y Dios en nosotros, y el amor de Dios en nosotros, que tenemos la certeza de que Dios realmente nos ama. ¿Cuándo? Cuando amamos las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Y cuando hablo del mundo, me refiero a la avaricia, la codicia, el materialismo y la ostentación innecesaria. ¿Ves? ¿Lo ves? Entonces, priorizar las cosas de Dios. Y si miras esto de aquí, y dices, profesor, qué lindo, pero en la práctica, ¿qué significa eso hoy? Vean ustedes cuántos cronogramas tengo. Pregúntale a la gente, ¿por qué no van al encuentro que habrá ahora en Sao Paulo, en Curitiba, en Porto Alegre, en Fortaleza? Adivina, porque la gente no va. Porque no hay placer en estar con las personas de Brasil que entendieron la verdad de otros países. No hay tanto placer así. ¿Por qué hay que estar con esas personas? No entiendo. Para mí, lo bueno es estar con la familia, los míos. Y aún no es toda mi familia, es la parte de la familia que está de acuerdo conmigo. No es así. Las personas destinan dinero, materia y tiempo a lo que realmente aman. Toda materia pasará, pero aquel que ame al Creador más que a la creación será inmortal. ¿Es para amar más al Creador o a la creación? Creador. Creador. ¿Has pensado en amar más? Sabes que eso pasa mucho, ¿verdad? Las personas aman más el cuadro que al pintor, más la obra de arte que al artista. Pero es el autor lo que importa, hijo mío. Alumnos, falta poco tiempo. Ustedes ya han oído muchas veces hablar sobre el antimesías. Pues les digo, no es solo este el que vendrá, pero muchos anticristos ya están entre nosotros. ¿Esos anticristos van a venir o ya están? Ya están. Ya están, Tony. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos que ya están? Solo, aquí en este versículo. 18. Juan es el hombre del Apocalipsis, Juan es el hombre de toda la escatología del Nuevo Testamento. Punto. Como alguien se atreve a hablar de escatología para ti o para mí, aquí, y desafiarme y llamarme hereje, siendo que Juan en el versículo 19 ya dejó claro, que los anticristos son personas, son espíritus de personas. Quiero decir, el comportamiento espiritual no es el espíritu de la tricotomía, es el comportamiento de los hombres en los últimos tiempos, días. ¿Pero por qué últimos tiempos? Si después de Juan pasaron 2000 años, porque el mundo fue hecho en 7 días, representando 7 milenios, y cuando Juan estaba escribiendo esto, era un jueves. Y hoy estamos al final del viernes, ¿entiendes? Entonces, para él, los últimos días de la semana son estos mismos. Mira hoy, no importa si lo estás viendo después, os estoy enseñando un miércoles. Eso no es. Nunca un miércoles decimos que estamos en los últimos días de la semana. Decimos que estamos a la mitad. Pero cuando estamos en jueves, viernes y sábado, decimos que estamos llegando a los últimos días, al fin de semana. Fin de semana, fin de la semana, fin del mundo. Juan no sabía que iba a tardar 2000 años. Para él era aún más significativo, porque pensaba que era ya en aquellos días. Por eso hablaba de los últimos días, porque nosotros, de nuevo, estamos aquí, en fechas que son del primer siglo, del final del primer siglo. Ahora, otra cosa importante. ¿Por qué el profesor aquel dijo que aquí ya se desmonta toda la escatología de las iglesias? Porque si los anticristos que van a traer al anticristo, espíritus de hombres que son anticristos, Cristos, contra el Creador, anti es, no, diablo, Satanás, al contrario, divisor, enemigo, adversario, lo contrario, lo negativo, aquello que no es, no es. No, es la enseñanza de Jesús. ¿Por qué estas personas van a traer al anticristo?
Entonces, vean que todo el que está en la iglesia y fuera de ella, que habla de escatología dice, es el Papa, es el presidente Obama, es el presidente Trump, es el Macron, es Putin, es Musk. ¿Cómo pueden ser estas personas, ridículamente ustedes diciendo eso? ¿Cómo pueden pensar en eso? Si aquí está diciendo que ese espíritu ya estaba allí, ahora vamos a empezar a pensar que espíritu estaba allí. ¿Cuál era el espíritu que mató, que reunió al sistema religioso y mató a Jesús? El maestro de Juan, el discípulo más cercano, íntimo y amado, que siempre estaba a su lado. ¿Quién? ¿Quién mató a su maestro? ¿Entiendes? Entonces, la gente no entiende de lo que habla. Toman estos textos, abren la Biblia, cierran y abren, cajita de promesas, y dicen, esto es, no es nada, no saben de nada. Pero vosotros tenéis discernimiento y no seréis engañados por ellos. Yo pregunto si tenéis discernimiento. ¿Lo tenéis? Dentro del conocimiento que tenemos a través de sus estudios, sí. Entonces, todo aquel que conoció la verdad y la rechazó, y hoy predican contra la verdad, esos son los anticristos de los últimos días. Pero ustedes tienen discernimiento y no van a ser engañados. Estoy escribiendo para personas que ya conocen la verdad. Estoy organizando una reunión universitaria. No voy a estar repitiéndome, pero Juan, él se repite mucho. Y esta expresión aquí, estoy escribiendo para personas que ya conocen, la dice varias veces. Varias veces. ¿Pero por qué está haciendo eso? Para dejar claro que ustedes no pueden ser lo peor de todo, que es negligente, porque ustedes son entendidos. Como alguien está escribiendo aquí, sapientes, informados. ¿Y quiénes son los anticristos? Hoy. Aquellos que hoy niegan que Jesús es el Mesías, pues negar a Jesús es negar también. Yo escuchaba. Su Biblia dice el Padre y el Hijo, pero Dios mío, ¿quién es Juan? Un judío. ¿Escribiendo para quién? Para judíos. Esta epístola es considerada universal, pero él está hablando para los judíos de todo el mundo. Está diciendo, señores judíos, escuchen. No podemos tener a Jehová, y Javé del Antiguo Testamento. No podemos tener al Dios Todopoderoso sin Jesús. Eso es lo que él está diciendo. ¿Quién cree en Jesús como Cristo, también cree en Jehová? Eso es. Entonces, ahí las personas leen estos textos y se confunden. Hoy no saben ni para quién fue escrita la carta, el destinatario. Y luego lo traen a nosotros, y el Padre y el Hijo y el Padre y el Hijo, y piensan que es Trinidad, unicidad, dualidad. ¡Ay, Dios mío del cielo! Y cada iglesia hace una interpretación y es una confusión inmensa. No se desvíen, permanezcan en la verdad hasta el final, la misma verdad que aprendieron desde el primer día, y entonces recibirán el cumplimiento de la promesa, la inmortalidad. Profesor, mi Biblia habla de vida eterna. ¿Oh? Vida eterna es inmortalidad, hijo mío. Cuidadoso con los que quieren engañarles, llevándolos solo a Jehová. De la primera Biblia, quiere decir lo que él está tratando en todo el contexto. Y aquí en el 26. De personas que, de nuevo, estaban queriendo convertir, reconvertir o desconvertir a aquellos que ya creían en Jesús como el Mesías. Solo que, como estamos aquí, décadas después de que Jesús dejó el mundo, se va desvirtuando, ¿no es así? Una cosa es el primer año en el ex, otra cosa es después de 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, empieza a desvirtuarse. Imagínate, después de 30 años, que Jesús se fue. Estábamos viendo la serie House of Cards, y entonces el presidente recibe un disparo, perdón por el spoiler. Ian y Luis. Se lo tomó mal. Es internado. ¿Y qué pasa en su ausencia? Un caos inmenso. Si el profesor Araquio muriera hoy, ustedes saben el lío que sería. No, profesor, tranquilo, tranquilo. Nos uniríamos. Conocemos la verdad.
Sabes que no. Ya he estado ausente algunos días. ¿Y qué pasó? No, fue eso lo que él dijo. No, él nunca habló así. Él habló así. Él no habló así. Él habló así. Él no dijo eso. Él nunca haría eso. Él haría. Y empieza el diablo del más, ¿no? Y empieza el diablo. Entonces, imagina 30 años después de que Jesús dejó la tierra. ¿Había confusión o no había? ¿Qué hicieron esos líderes? Vamos a dejar de creer en Jesús como el Mesías. Él es un rey espiritual, un profeta, un gran hombre de Dios. Sabes que el Corán tiene a Jesús en muy alta estima, en gran consideración, pero es solo un profeta. ¿Entiendes? Sabes que los judíos también consideran a Jesús como un gran hombre iluminado. Solo eso. Sabes que los evangélicos tienen a Jesús como el Hijo de Dios, pero menor que el Padre, porque el Padre es mayor. Lo descalifican, diciendo que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. No es tan grande así. Él es grande, pero es hijo. Si observas, todas las religiones descalifican a Jesús. Es difícil. Alguien que diga Jesús es Dios, es todo, es Jehová. Es el Espíritu, Él es todo. Él es los ángeles, Él es la vida, Él es el bien, Él es el mal, Él es todo. Ah, difícil. La mayoría lo descalifica y lo minimiza. Entonces alguien va a pensar así, esta carta aquí, entendí, profesor, esta carta aquí, ¿sabes qué? Es para los judíos, no para mí. Es para toda persona que minimiza Jesús. Y todavía hay alguien que llega a este chat todos los días y dice, ¿sois cristianos? ¿Este profesor aquí sigue a Jesús? Y yo soy el que pregunta si tú sigues a Jesús. Porque es difícil una denominación que sigue a Jesús. Incluso, estando escrito allí, Jesús es el Señor. Tenéis discernimiento. Y discernir es como el aceite que ungió. Vosotros, para saber discernir al ungido, ¿qué significa Mesías? Por eso está hablando de aceite. Entonces, sé que iréis hasta el final, creyendo que Jesús es el ungido, verdadero. ¿Qué está queriendo decir en el versículo 27? Si lees tu Biblia, parecerá que él está hablando de aceite, pero no es eso. Está hablando del significado etimológico de la palabra Machaya. Machía, Masaya, es ungido, separado, elegido, el santo de Dios, el justo de Dios. Entonces, nosotros también somos Cristos. Nosotros también somos ungidos y separados. Ungido es aquel que ha sido elegido. Y el aceite solo hace el símbolo, mostrando que sí, ha sido elegido. Entonces él está diciendo que, así como nosotros somos ungidos, Jesús es el ungido. Y, así como Jesús es el ungido, nosotros somos ungidos y Mesías como él. Entonces nosotros somos pequeños. Mesías. No es así. ¿Te diste cuenta? Pequeños Cristos, por eso somos cristianos. Alumnos y, además, eso es lo mismo que llamar que ex es Cristos, ungido, ex tiene el mismo significado. Alumnos, aquellos que, en las últimas horas de la humanidad, antes del reino, dejen de creer en Jesús como el verdadero Mesías, a causa de los anticristos que estarán anti-Mesías, estos serán avergonzados en la venida de Jesús, el verdadero Mesías. ¿Qué estaba sucediendo en los días de Juan? Líderes que venían de Jerusalén intentando desconvertir a los cristianos y diciendo, volvamos a la Biblia, volvamos a Jehová. ¿Lo entiendes? Solo puede decir que es un verdadero cristiano, aquel que es leal y justo, como Jesús es leal y justo. 1 Juan 3. El amor del Creador es tan grande que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. El mundo no nos entiende, porque aún no han comprendido la verdad de Jesús. ¿Por qué el mundo no nos escucha? ¿Por qué el mundo no nos entiende?
porque no entendieron a Jesús. ¿Cómo van a entendernos? Hoy ya somos hijos de Dios, pero cuando venga el reino, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y al verlo tal como es, seremos como Él es. Eso es lo que Juan está diciendo, es el onix, es la omnisciencia. Alcanzaremos el onix. Aquel que espera su reino se vuelve justo como Él. Ahora bien, si tenemos esperanza, creyendo que Él viene, que Él va a cumplir su palabra, entonces eso ya nos va convirtiendo en personas justas, como Él es justo. Errar hoy es desobedecer la Biblia. Él vino para pagar nuestras deudas y aquel que aún se endeuda errando nunca entendió la verdad. Él no menciona la palabra gracia, como Pedro, Santiago y Pablo, pero está diciendo lo mismo. Él estaba diciendo que después de que fuiste perdonado, ¿por qué sigues endeudándote de nuevo, cometiendo errores graves? Recuerdan que los ratones medianos pesaban. Alumnitos, no dejen que nadie los engañe, sean leales como Dios lo es. Esa cosa del hablar un poquito y volver a hablar de amor, hablar un poquito y llamar alumnitos, es porque, probablemente, el cuerpo del pergamino no fue respetado. La Biblia fue dividida en capítulos y versículos, pero el cuerpo, tal como él lo escribió, era diferente. Es como si fueran párrafos. Con epígrafes. Es como si él hiciera un endoso de 3, 4 textos, luego, a continuación, separarse con el amor. Alumnitos. Verás que varias veces él escribe algo, párrafos, luego él viene. Pequeños estudiantes. Ámense. Como si fuera una canción y un coro que sigue volviendo al coro. Porque él se repite mucho, es decir, él estaba escribiendo como si fuera un salmo, pero no era un salmo ni era una canción, sin embargo, es como si lo fuera. Mira que de nuevo él dijo aquí, alumnitos. Sé leal, y de vez en cuando, él va a hacer eso. Amor, justicia, lealtad. Una de estas tres cosas, él va a mencionar. Aquel que aún se equivoca, eligió rechazar el bien del Creador, libremente, eligió el mal del Creador, ya que desde el principio se nos dio la libertad para elegir. Para eso Jesús vino, para acabar con la dualidad, es decir, destruyendo la existencia de él. Tu Biblia dice el famoso versículo, destruir las obras del diablo. ¿Qué es destruir las obras del diablo? La existencia del mal. Para entender las obras del diablo, tienes que leer Génesis 3, 15 y siguientes. Ahí entenderás que Dios creó las espinas, el dolor de parto, el sudor, el trabajo, lo forzado, lo difícil, lo duro. ¿Entendiste? Dios creó la dualidad, Dios creó los caminos, la izquierda y la derecha. Aquí, Dios creó el árbol del bien y del mal. Los dos lados del árbol. Eso es la libertad. ¿Recuerdas la enseñanza antigua? La libertad es dualidad. Eres el árbitro del juego, libre albedrío, tú pitas y eliges el juego. La libertad es dualidad, es decir, tienes la libertad de elegir. Y Jesús vino para acabar con esa libertad. Pero no es para quitarnos la libertad, es porque, después de vencer el mal, ya no hay necesidad de darnos esa libertad, porque ya hemos elegido el bien. Y como elegimos el bien y ser del bien para siempre, el mal dejará de existir. No sé si lo entienden, pero ni siquiera hay razón para que Jesús venga al reino y diga así, a partir de ahora, quiero que todo el mal sea destruido. Basta con que las personas que van a vencer al mundo sean del bien. Sí, elijo el bien para siempre. Y nadie cambia. Si Tony y Josimar eligieron el bien para siempre, William. El mal ya dejará de existir. No se necesita un poder mítico, sobrenatural. Quiero que el mal termine. El mal terminará porque no queremos el mal. Porque todos los que van a reinar no quieren el mal. No es así. ¿O sois tan débiles que decís así, por favor, Dios, destruye el mal, para que, de repente, no vuelva a errar en el reino? ¿No sería debilidad? La persona de bien no necesita ley, ¿verdad? El verdadero cristiano no vive equivocándose siempre contra los demás, sino que vive el amor, pues esa es la primera enseñanza que recibieron.
amar unos a otros en unidad. ¿Por qué está escrito en unidad? Porque las personas tienen que entender que el amor no es para mí, no es por mí. Ámenme, me fui de la iglesia porque no me amaron. O, vuelve a la iglesia es tu cura, quédate allí. Aquí tampoco vas a ser amado, no, porque no habrá pastor que te visite, no. A, el profesor Akernoda PG no va a mi casa a ungir. No, voy a ir. Estos días, una familia de Sao Paulo estaba aquí y dijo, profesor, ¿cuándo va a venir a mi casa? Voy a recibirle. Yo dije, tal vez nunca. Probablemente nunca. Profesor, pero es. Es muy difícil. No puedo decir que no, porque puede que un día, no sé, suceda que esté allí. Pero la posibilidad es casi cero. Sí, solo cuando digas, Dios escuchó mis plegarias. Adiós. Entonces, ¿por qué hablamos así? Porque no amamos ese amor. Ego, amor mentiroso. Es tan mentiroso que incluso el amor, que es antagónico al ego, se transforma en ego. Imagina un amor que es ego. ¿Te has imaginado alguna vez que el ego sea amor y el amor sea el ego? Es la mayor mentira de todas. Ámame, ámame. A mí. En realidad, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Es amar a los unos a los otros. Entonces, ¿de qué está hablando? Colectivo. Y ahí es donde la gente no quiere. Ah, no, amor en colectivo, no. No seamos como Caín, que reveló ser una conciencia mala cuando mató a su propio hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus intenciones fueron reveladas. Y las intenciones, en realidad, revelaron su carácter. No es así. Incluso amando, aún así, muchos los odian. Alégrense. Pues, ¿quién ama vencerá a la muerte? Pero quien no puede amar y perdonar ya está muerto. Para Dios, quien no ama y no perdona ya está muerto. Nació para morir. Quien odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino será inmortal. Entonces, solo esto aquí es una enseñanza de Jesús, ¿verdad? Y Juan está trayendo la enseñanza de Jesús. Si tengo rabia de alguien, al punto de decir así, no me importa si esa persona muere o no, si llega la noticia de que ha muerto, incluso me alegraré. Ya has matado a esa persona. Eres un asesino. Jesús murió por nosotros, revelando su gran amor. Y, al igual que Él, siguiendo su ejemplo, debemos dar la vida por aquellos que caminan con nosotros. En verdad. Si alguien tiene grandes condiciones financieras y aun viendo que el otro necesita su ayuda y, aun así, no tiene empatía para ayudar, ¿cómo puede esa persona decir que es cristiana y ama a Dios? Entonces Él está hablando aquí, en verdad, de pruebas. No es así. Pruebas de amor, que Santiago abordó, que Pedro abordó, y solo faltaba Juan para cerrar la tríada. La colaboración, en la enseñanza de la verdad. Es decir, si alguien tiene condiciones, prueba. ¿De qué está tratando aquí? Está tratando de pruebas. No murió Jesús por nosotros. Él abrió así, diciendo, comenzó así. Jesús no nos amó con palabras. Él demostró su amor a través de la sangre. De la misma manera, ustedes que tienen condiciones, Él va a citar un ejemplo, no va a pedir, muéranse por alguien. Pero Él va a decir, haz algo que te saque, que te duela, que te cause perjuicio en favor de alguien. Sabes, tiene que salir una sangre de ti en favor de alguien. Esa sangre puede ser el dinero, esa sangre puede ser el tiempo. Esa sangre tiene que ser una concesión de ideas. Sabes que es difícil que concedamos ideas, ¿verdad? Somos criados de formas diferentes, pero tiene que salir una sangre de ahí. Alumnitos, no existe amor de palabras,
el amor es acción. Si tenemos empatía por quien realmente lo necesita, entonces tenemos una conciencia tranquila que no nos condena. Y el Creador, que es omnisciente, sabe todo lo que hay dentro de nuestras conciencias. Y aquí, de nuevo, tuve la alegría de hablar de Santiago, Pedro y ahora Juan, en la misma línea del texto de Romanos 14. Mira, Juan. En la misma enseñanza de Pablo, si nuestra conciencia no acusa, entonces tendremos tranquilidad ante el Creador. Pero solo podemos tener paz en nuestras conciencias cuando obedecemos a la verdad y hacemos la voluntad del Creador. Entonces, siempre es consencial. La conciencia tiene un tribunal perfecto de Dios. Esta es la verdadera Biblia. Creer en Jesús como el Mesías y amarnos unos a otros en unidad, como Él nos ordenó. Y el Espíritu de Dios está encarnado en aquellos quienes obedecen esta verdadera Biblia. ¿Cuál es la verdadera Biblia? Cree en Jesús como el Mesías. Ah, profesor, eso ya lo creo. Entonces, ahora, demuestra que crees en Jesús como el Mesías, amando a los demás en unidad. No es, ni de lejos. Ni siquiera voy a la escuela, no tengo que soportar a nadie, ni aguantar a nadie, ni conocer a nadie. Voy a poner mi dirección, mi vida privada, mis hijos, mi familia, mi esposa, mi vida personal, mis cosas. No confío en nadie más, el mundo es muy malo. Hoy en día. Puedes tener la excusa que quieras, pero necesitas demostrar que amas. Profesor, ahí cabe lo que no me cuesta, no me vale. No me vale, exactamente. ¿Qué confesión sale de ti? De Jesús salió la sangre y la vida. ¿Y de ti salió qué? ¿Qué sale de ti para probar que amas a alguien? Que amas a todos, que amas a Dios. 1 Juan 4, cuidado, pues ahora aparecerán muchos falsos líderes religiosos. Y cuando hablen, juzguen con discernimiento. Otro texto que los pastores pueden usar contra aquel. Ahí está, pastores. 1 Juan 4. Creo que está hablando de mí. Solo mira. Está claro, ahí, mira. ¿Ellos van a aparecer en los últimos días? Yo aparecí en los últimos días. Debe ser yo. Vamos a ver el versículo 2. Si ellos disminuyen o descalifican a Jesús, sepan, estos hombres son. Entonces, no soy yo. ¿Ves? ¿Cómo es triste? Todo. Somos herejes. Ni siquiera está la palabra herejía aquí, ni está la palabra hereje en los originales. Y todo es hereje. Cayeron en el cuento de la Iglesia Católica de matar personas en la hoguera, quemar libros en la hoguera. Si existiera esa ley hoy, ya estaríamos en la hoguera. Ese es el espíritu del antimesías, decir que el verdadero Mesías aún vendrá. En realidad, digo, el espíritu de aquel que será el antimesías ya está entre nosotros. Es decir, ¿cuál es el espíritu antimesías de aquellos que disminuyen y descalifican? Jesús, si las iglesias, denominaciones y religiones descalifican, Jesús, disminuyen, Jesús. Y todavía tienes el placer de ser testigo de Jehová. El mormón dice que es triteísmo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo, es solo un Dios, uno de los tres dioses. El testigo de Jehová dice que Jesús es menor que Dios, mucho menor que Dios. Es difícil, ¿no es así? Pero, mis alumnos, aquel que está en ustedes es mayor que aquel que aún vendrá para engañar. Entonces, creemos en la destra encarnada, el lado derecho de Dios, Jesús. Aquel que viene es el izquierdo, y el izquierdo es menor que el derecho. Estos líderes religiosos son del mundo, no del reino. Y como son del mundo, el mundo los escucha. Es decir, no te preocupes si ellos atraen multitudes. Si ellos logran llenar iglesias, es porque las personas que se identifican con ellos son del mundo. ¿Qué significa ser del mundo? No son del reino. No es del mundo en ese sentido mundano. No.
Es en el sentido de que no son del reino. Ellos no van al reino, por eso no escuchan las cosas de Jesús. Y aquellos que son del reino, la verdad de Jesús, y aquellos que son del reino inmaterial, nos escuchan. Hablando de identificación en los versículos 5 y 6. Entonces, dualmente están allí los dos espíritus. Mira qué lindo. El espíritu de la verdad y el espíritu del. Tu Biblia dice del error. Da igual, acierta el error, engaña la verdad, mentira. Lo que importa es que él está diciendo que existen dos espíritus. ¿Y por qué Dios puso dos espíritus? Para que tú elijas. Es la lengua bifurcada de la serpiente. Para que te rebeles. ¿No empezó hablando de Caín? ¿No era Caín y Abel? Caín y Abel es aquí, es la 10ª. Tienes que rebelarte si eres Caín o Abel. Aménse, porque Dios es el amor. Dios no es amor. Dios no es amor. Dios es el amor. Dios, encarnado como Hijo unigénito, es la mayor prueba de amor. Hijo unigénito de Dios, mayor prueba de amor. Bien, es el lenguaje de Juan 3,16 y ahora, aquí, en su carta. Él nos amó primero, así que ahora es nuestro deber justo amarnos unos a otros en unidad. Nadie ha visto jamás a Dios. El Cristo es espíritu. Pero podemos verlo amándonos unos a otros, ¿verdad? Unidad, unidad. Ahí él dice, este es el amor horizontal, no se ama a Dios allá arriba. Su espíritu está en nosotros. Yo, Juan, y los otros maestros, somos testigos del Salvador del mundo. Confesamos todos que Jesús es el Cristo. Y así, Dios está en nosotros. Siendo como Él, con su espíritu en nosotros, vamos perfeccionando esto, evolucionando hasta el gran día del ajuste de cuentas, del ajuste final. En el amor no hay miedo. Al contrario, el verdadero amor expulsa el miedo. Porque el miedo y la culpa van de la mano. Aquel que tiene miedo y culpa no conoce el verdadero amor. Entonces, si dices que conoces a Dios y el amor de Dios y vives lleno de culpa y de miedo, no conoces el amor de Dios. En mi iglesia, profesor, allí en mi iglesia, siento el amor de Dios. Allí hay mucho amor de Dios, diferente de lo que usted dice ahí. Solo que si tu iglesia difunde, predica miedo y culpa, entonces no es el verdadero amor de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, amo a Dios, pero tengo odio y rencor, es mentiroso, pues ¿quién no ama a su hermano, a quién ve y con quién convive? No puede amar a Dios, a quien nunca ha visto ni convivido. Y aquí viene esa gran lección al final de esta universidad. Pecado, tampoco me gustó Dios. Llegaremos allí. Es fácil decir que amas a Dios sin haber vivido nunca con Él. Como siempre digo, ¿quién está saliendo por ahí? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las viudas? Yo digo, solteros y viudas, escuchen. El profesor Acker siempre les enseñó. Vivan con la persona. No salgan solo los fines de semana. Que el fin de semana te va a engañar y te vas a casar. Incorrecto. Cuando nos vemos con añoranza, sábado y domingo, es solo flores, cine, Netflix, pipí, y poca y flores. ¡Qué lindo! Bueno, bueno. Se ríen, ¿verdad? Pero, ¿cuándo? Convivimos y traemos a la persona a la intimidad, la convivencia directa. Ahí, todo se revela. Eso no es. ¿Qué? ¿Dice el profesor que está hablando? Es fácil para esas personas de las iglesias. Yo amo a Dios. Nunca convivieron con Dios. Quisiera verlos vivir con Jesús. 30 días, un año. Ahí se ofenderían con Jesús. Jesús exige demasiado. Él habla contra el sistema, pero él es otro sistema. Él me está exigiendo todo el tiempo que tengo que evolucionar.
Yo pensaba que Jesús era amor, pero ahora venir a vivir con Jesús es exigencia. Eso no. Y es. Por eso siempre digo, el involucionado está en la culpa, el miedo y la avaricia. Y siempre digo, al involucionado le gustan las plantas, los animalitos, los niños y los ancianos. Me gustan los niños, un poco. Me gustan los ancianos, bastante. Me gustan las plantas, mucho. Me gustan los animales, muchísimo. Pero, ¿quién es involucionado solo gusta de eso? ¿Por qué? ¿Quién es involucionado no puede ser amigo de alguien entre 12 y 50 años, o 12 y 60? Porque esta es la fase humana que más hiere, que más tiene opinión. Entonces nos gustan los niños, porque a los niños los dominamos. Nos gustan los ancianos, porque a los ancianos les tenemos lástima. Sentimos misericordia por ellos. Algunos, ¿verdad? Hay gente que no tiene, pero también corre por anciano. Entonces le gustan las plantas no hablan. Y le gustan los animalitos, porque los animalitos no se quejan. Cuidado, ¿eh? Esta es la verdadera Biblia. ¿Quién ama a Dios? Ama a través de su prójimo. Es para amar a través del prójimo. 1 Juan 5, último capítulo de la primera epístola. Carta. No puede un judío decir que ama a Jehová, si no ama a Jesús. Entonces, ¿para qué está hablando? Liderazgo de Jerusalén. Pueblo judío, esparcido por el mundo. Esto es amar a Dios a través de Jesús. Y así, verdaderamente, obedecemos sus mandamientos. ¿Por qué se habla tanto de mandamientos? Ahí hay gente que va a usar la carta de Juan para respaldar. Por ejemplo, un adventista va a usar esta carta en textos aislados, versículos aislados, para decir, ves, cómo hay que guardar el sábado. Pero él no está diciendo eso. Está hablando a los judíos. Lo siguiente, obedecer los mandamientos verdaderamente es creer en Jesús como el Mesías. Porque obedecer sus mandamientos es, en realidad, gracias. Y si los mandamientos son pesados, entonces no hay amor a Dios ni a los hermanos. Entonces, Él está combatiendo los mandamientos pesados. ¿Qué mandamientos son esos? De la primera Biblia. Nosotros venceremos al mundo a través de nuestra fe, pero ¿quién es el que vence al mundo? Solamente los que creen en Jesús, como Cristo. Quiero decir, ¿qué está diciendo Él? Él está diciendo lo siguiente, no sirve de nada ser religioso y no creer en Jesús como el Mesías. Si eres religioso, conociste a Jesús y no crees en Él como el Mesías, y no crees en sus promesas, en su reino, en su manera, como Él enseñó, vas a salir del mundo inexistiendo. Perdiste la oportunidad de la vida eterna. Jesús, el Cristo, encarnado con agua y sangre. Ahora viene una firma en Delta. Existen 3 testigos Delta. El Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están en unidad. Este texto que tal vez nunca entendiste en la vida, ahora lo vas a entender. No sirve de nada que los líderes religiosos quieran probar que Jesús no es el Mesías, pues solo aceptamos las pruebas que Dios nos dio. Quiero decir, los líderes vienen allí con pergaminos, y pergaminos, libros, y libros y fuentes bibliográficas, y diciendo, aquí está la prueba, aquí está la prueba. Está en la Biblia. Pero Juan dijo, solo aceptamos las pruebas que Dios nos dio. ¿Cuáles son las pruebas que aceptamos? ¿Es algún texto de Devarim, Deuteronomio, Éxodo, Levítico? ¿Es algún texto de Isaías? No. Es agua, sangre y espíritu. ¿Qué está queriendo decir? Que Jesús se encarnó en un hombre que tenía agua. Ese cuerpo tenía agua, ese cuerpo tenía sangre, ese cuerpo tenía espíritu. Quien cree en Jesús como el Mesías tiene dentro de sí mismo el testimonio de los 3. Agua, sangre y espíritu. Agua, sangre y espíritu encarnados en Jesús que nos dio vida eterna, inmortalidad. Solo quien tiene a Jesús
tiene vida. Nosotros creemos en Jesús el Cristo. El Cristo, siendo omnisciente, solo atiende nuestras peticiones cuando están dentro de su soberana voluntad. Aquí, claramente, esta referencia indirecta al Padre nuestro, que no es mi Padre, quiere decir, hágase tu voluntad. Él es omnisciente, sabe todas las cosas, precisamente por ser omnisciente. Escucha todas las oraciones, deseos de los hombres, pero solo atiende según su voluntad. Si alguien comete un pequeño error, rata, y no un gran error para la muerte, Pechayabón, éste alcanzará del Creador el perdón. Entonces, ¿es posible recibir perdón aún desde la cruz? Sí, si no es un crimen. Si no es Pechayabón. Pecha es rencor, imperdonable. Yabón es crimen. Rata, nosotros erramos, somos humanos. Todos nosotros erramos, pero existen injusticias que son errores. Para la muerte. No nacimos para vivir en el error, sino para hacer lo que es correcto. Y si hacemos lo que es correcto, estamos en Dios, y en Dios las consecuencias que son el pago de los errores, la muerte. No, nos alcanzará. El lenguaje de Pablo, el salario del pecado es la muerte. El lenguaje de Juan es esa que estás viendo ahí. Él dice, el mundo es dual y el pago del error es la muerte. ¿De qué está hablando? Comenzó hablando de Caín, ¿no es así? Él está diciendo que si nosotros cometemos errores, fallos, pequeños pecados, tenemos perdón a través de la sangre, que perdona nuestros errores, nuestras deudas. Pero cuando tenemos pecado grave, crimen, cuando alguien comete un crimen, ese pecado es para muerte, la consecuencia de ello es la muerte. Estamos en Jesús y Jesús es el Cristo. Más que eso, Él es el verdadero Dios. Mira cómo termina. Interesante, ¿verdad? Él estuvo hablando en las 3 cartas. Ah, no las 3 cartas. Los 5 capítulos, hablando. El Hijo, el Hijo, el Hijo, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Él termina al final diciendo, Él es el verdadero Dios. Entonces, alumnos, no. Amén. El mundo material, más que al Creador inmaterial. Priorizar la espiritualidad. Vamos a la segunda. Juan solo tiene un capítulo. Educar. Juan, ya en su vejez, entre los años 80 y 90, era el maestro de la escuela de Efeso. La fecha más probable del registro de esta segunda carta es entre 85 y 90. Anuncio. Imagina, casi Apocalipsis, ¿no? Aquí. Ya había pasado incluso el micro. Apocalipsis. Yo, Juan, maestro de la escuela en Efeso, la responsable de la escuela, y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Así como amo a todos los que conocen la verdad. Entonces, ¿tu Biblia no va a decir, la señora? ¿Recuerdas? ¿Qué palabra va a decir tu Biblia? La enejida. Tal como fue traducido, no vas a entender, ¿verdad? Pero aquí lo dejamos claro. Pablo. A la señora y a sus hijos, porque la verdad permanece en vosotros y estará eternamente en vosotros. La gracia, el amor y la paz del Creador y Señor Jesucristo siempre estarán con nosotros. Al encontrar a algunos de sus hijos, me alegré mucho, pues ellos están caminando en la verdad. La señora sabe que la orden más antigua de la Biblia es amar. Amar es
Obedecer los mandamientos de Cristo. Quien anda en amor ya, obedece toda la Biblia. Claro que muchos engañadores están en el mundo. Son judíos que no confiesan a Jesucristo como verdadero Mesías y Creador encarnado. Estos judíos que aceptan Yahvé, Jehová, pero no creen en Yahshua, Jesús, todos ellos pertenecen al engañador, al antimesías. Entonces, ¿qué es el antimesías, según la visión de Yohanan? Para que no anden por ahí diciendo anticristo, 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 6, 6, 6, y no entiendan nada. Es el espíritu que mató a Jesús. Es rechazar que Él sea el cumplimiento de los profetas. Es no aceptar que Él es el Rey prometido por todos los salmos, por todos los profetas y por la misma ley de Moisés. Rechazarlo como Mesías es antimagia, ¿entiendes? Para que no se produzca la confusión que hacen por ahí, le pido que tenga cuidado con los judíos que intentan engañar a las personas sobre Jesucristo. Así que, tenga cuidado con estos líderes espirituales, esos líderes religiosos que intentan engañar a las personas sobre Jesús. Aquel que no permanece en la verdad, que es Jesús, no tiene al Cristo. Porque para tener al Creador es necesario tener al Creador hecho Hijo. ¿Cómo hacemos para tener al Padre? Aceptando al Hijo. ¿Es posible tener al Padre sin el Hijo? Entonces, ahí vas viendo qué es la antemachia. Si algún judío llega hasta vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues ellos desprecian y ofenden al Salvador Jesús. Entonces, observa la importancia de esta traducción. ¿Es antisemitismo? ¿Es para no tener amistad con judíos? No. Es en el contexto de aquella época, de la violencia que había contra las personas que seguían a Jesús. En el contexto de aquella época, tenemos que entender lo siguiente. Juan es el gran maestro, sobreviviente, todos ya han muerto, y él tenía una gran tristeza, ya anciano, por la historia de lo que hicieron con Jesús. ¿Y qué estaba él haciendo aquí como obispo, como profesor de Efeso? Al final de su vida, él estaba diciendo, mira, estas personas faltan tanto al respeto a Jesús. Si no lo sabes, tienes que leer un poco del Talmud. Lee un poco del Talmud para que veas. Si lees solo un poco, busca así, ¿qué dice el Talmud sobre Jesús? Cosas como, por ejemplo, escupirle, humillarlo. Entonces, ese tipo de falta de respeto es lo que él dijo. No se puede recibir a estas personas. Recibir a estas personas es ser cómplice. Pero ¿qué hacen las personas hoy? Las iglesias usan estos textos para distanciarse unas de otras. La CCB usa este texto para no tener comunión con la Asamblea de Dios. Los testigos de Jehová usan este texto para no recibir a nadie que no sea testigo de Jehová o que haya salido de los testigos de Jehová. Mira qué triste es esto, cuando, en realidad, ¿de quién está hablando? De las personas que faltaban al respeto a Jesús como Mesías. ¿Cierto? Digo esto a usted, pues quien saluda a un judío y lo recibe en su casa como hermano está siendo cómplice de sus blasfemias contra el Salvador Jesucristo. Entonces, voy a poner aquí, como, es, pues quien saluda. Aquel que imita
de Jesús, el Cristo. Porque de la forma que está aquí, judío, ya saben, ¿verdad? ¿Qué van a pensar las personas? Aún más en los tiempos en que estamos ahora. Como han cambiado las cosas, ya saben. Entonces, aquí, voy a poner de nuevo para ustedes y vamos a leer de nuevo. Digo esto a usted, pues ¿quién saluda a aquel que se burla de Jesús, el Cristo, y lo recibe en su casa como hermano, está siendo cómplice de sus blasfemias contra el Salvador y Jesucristo? Porque no necesariamente hoy. Es el judío. Es el judío, a veces es el musulmán, a veces es incluso el propio cristiano. Porque en la carta del testamento de Jehová, por ejemplo, Jesús es tan disminuido por ellos. No es así. Quería enseñar mucho más aquí en esta carta, pero no es mi propósito. Hacerlo con papel, pergamino y tinta. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando mencioné testigos de Jehová, musulmán, alguien dirá así, entonces, profesor, hoy no debemos recibir a estas personas en nuestra casa, ni saludarlas. No, no es eso. Son esas personas que se burlan. No es el judío, el árabe, el musulmán, el testigo de Jehová. Es aquel que se burla de Jesús. Si alguien se burla de Jesús, Él es nuestro maestro, Él es nuestro profesor, Él es nuestro salvador. Se burló. Como tienes el valor de traer a tu entorno, a tu comunión, a tu casa, personas para comer contigo que se burlan de Jesús, háblame. Eso es lo que Él está diciendo, está velando por ese respeto. En lugar de eso, para nuestra plena satisfacción, espero visitarlos y hablar con ustedes cara a cara. Sus sobrinos, hijos de su hermana, que también es nuestra hermana en Cristo, envían saludos. ¿Entendieron? Qué linda esta carta rápida, ¿verdad? En esta carta vimos claramente que tiene un destinatario obvio. La señora. Tercera y última carta. También un solo capítulo. Esta carta fue escrita entre el 90 y el 95, cerca de la escritura del Apocalipsis. Mira eso, está más anciano aún. Esta tercera carta solo fue conocida 3 siglos después, ¿sabías? No formaba parte de ningún tipo de compilación o agrupación de pergaminos. Solo fue conocida 3 siglos después. Estas 3 cartas fueron escritas en Asia Menor y dirigidas a las escuelas de la propia región. Después de Atanasio, el sínodo de Hipona y el concilio de Cartago, Dídimo, el ciego, las 3 epístolas de Juan fueron consideradas como una sola carta. Es difícil decir, lo más probable es que sean 3 cartas escritas en la misma década. Juan comienza, yo, profesor Juan, al amado Gallo, a quien amo, en verdad. Entonces, ahora el destinatario es Gallo. ¿Ves que la primera letra? Todos los judíos están dispersos por el mundo, pero también es una carta universal. Es una enseñanza para cualquier persona. Cualquier cristiano, ¿verdad? La segunda carta es a la señora y la tercera es a Gallo. Entonces, la segunda y la tercera son personales, son cartas con algunos consejos, sí, pero tienen un destinatario individual. Deseo que tengas salud y que tu vida material vaya bien, así como va tu vida espiritual. Me alegré mucho al recibir la visita de algunos hermanos que hablaron acerca de tu fidelidad, pues eres constante en la verdad. No tengo mayor alegría que escuchar que mis alumnos, hijos que engendré en la verdad. ¿Quiénes eran los alumnos para él? Hijos que engendré en la verdad. Están en el camino de... Entonces vamos a las iglesias. Repito, las personas dicen hermano, hermana, hermano, hermana. Llega a banalizarse, cuando, en realidad, tenemos que expandir ese lenguaje, decir madre, padre, tía, tío, abuela,
hijo. ¿Por qué no vemos en las escuelas de Jesús, Luis? ¿Por qué no vemos, Josemar, todavía, Tony? ¿Por qué no vemos en las escuelas de Jesús cuando ves que alguien tiene edad para ser tu hijo y decir, mi hijo? ¿Por qué no? Porque ese es el lenguaje que ellos usan, ese es el lenguaje original, y no hermano, 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 hermano. Solo llamas así cuando alguien tiene edad para ser tu hermano, y no es un título, por el amor de Dios. Frater Gallo, has ayudado a muchos maestros de la verdad, incluso sin conocerlos. Es muy loable ayudar a los frateres, personas que son de la fraternidad, que se reúnen en la escuela, que desconocen. ¿Quién no lo sabe? Estos profesores que fueron ayudados por ti le dijeron a la escuela sobre tu amor. Lo has hecho muy bien. Haces muy bien si los ayudas con donaciones para sus viajes misioneros. Quiero decir, ayúdalos en los viajes. Esos profesores viajan para enseñar la verdad gratuitamente. Ellos no cobran nada a los paganos por enseñar la verdad. Por esta razón, es nuestro deber recibir a verdaderos profesores como estos que enseñan sin no cobrar nada. Y incluso Juan, hablando así en el idioma original, ahí está la gente que cobra por predicar, cobra por cantar y caché. Él está diciendo, ayuda financieramente a estas personas, porque estas personas no tienen salario. Y hoy es absolutamente lo opuesto, no es así. Cuando recibimos a profesores como estos, que enseñan gratis, nos convertimos en participantes de su misión, a favor de la verdad. Escribí una carta sobre esto para la escuela de la región, pero Diótrefes, y aquí pregunto, ¿los escondían, los ponían entre bastidores, detrás de la cortina, debajo de la alfombra? No, profesor A, que yo venga en vivo a citar nombres y ustedes dicen, no está bien, profesor, que yo haga eso, está mal, mal, nada. Las cartas, todas, Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos, y Juan también. Escribí una carta sobre esto para la escuela de la región, pero Diótrefes, que se dice el líder principal, el pastor, el presidente, el arzobispo, no importa, no aceptó la enseñanza de la carta y no quiere ayudar ni recibir a los profesores, así como tampoco quiere recibirnos a nosotros. ¿Qué situación ya existía en aquella época, verdad? ¿Te imaginas? Hoy hay escuelas de Jesús que usan el nombre de la filosofía X y dicen que no se puede hablar del aqueo en la escuela. Se puede usar la Biblia original con el aqueo, se pueden cantar los cantos del décimo, se puede decir lo que el aqueo dice, pero su nombre no se puede decir. Y en esa época, aquí estaba Diótrefes, que no quería aceptar recibir a Juan. Dios mío, Juan era el único profesor sobreviviente que caminó con Jesús. El único profesor que caminó con Jesús, que era testigo vivo de todo. ¿Y quién era este idiótifo? ¿Quién se creía que era? Esa carta de Juan está perdida hasta hoy. El profesor Demetrio es aquel que enseña, sin cobrar nada. Entonces aquí tenemos una dualidad, Demetrio y Diótrefes, ¿verdad? Dios y diablo. Ese es el iluminario, ahí, mira. Cuando vaya, llamaré su atención sobre la maldad que está haciendo. ¿Habrá pastoral o no? ¿Habrá? Ah, habrá pastoral, mira ahí. Ha usado palabras maliciosas contra mí y contra Demetrio. Más grave aún, no, solo. No nos recibe, no, solo. No recibe a los profesores de la verdad, yo, Juan. Y Demetrio también impide a los que desean recibirlos y además los expulsa de las reuniones de la escuela. Es decir, cuando leemos Tercera de Juan, ¿qué empezamos a entender? ¿Qué Diótrefes? Y el objetivo de la primera carta que él dijo anticristos, este Diótrefes es un anticristo por no querer recibir a Juan ni a Demetrio y además impedir que los reciban. ¿Y quién recibía o se atrevía a hospedar a Juan o ayudar a Juan o Demetrio era expulsado por él? Para llegar a ese nivel,
porque él era una de esas personas que decían que tenemos que volver a guardar el sábado, los mandamientos, tenemos que volver. Para Jehová, Jesús pudo haber sido un líder importante, pudo haber sido un profeta, pero Mesías no lo es. Porque ya han pasado 40, 50 años, no hay templo, el templo fue destruido, todo se acabó, estamos con Jerusalén destruida, nada más tiene sentido, todo lo que Jesús dijo no se cumplió, él no vino. ¿Puedes imaginarlo? Quiero decir, ¿qué imagino hoy con mi sabiduría que ese tal Diótrefes predicaba? ¿Puedes imaginarlo? Él predicaba, diciendo, ¿no fue destruido el templo? ¿No fue destruida la ciudad? ¿Y dónde está que Jesús vino? ¿Dónde está su reino? Es una farsa. Nos engañaron. Jesús pudo haber hecho el milagro, lo que fuera, pero fue un hechicero, curandero, no sé, puede que quién sabe, fue un profeta, pero como hombre se equivocó. Se equivocó. Y él no es el Mesías, porque si lo fuera, no estaríamos aquí abandonados. Y engañó a muchos con ese discurso. Porque ya sabes, 50 años después de Jesús, ¿dónde está Jesús? Todo fue destruido, no es así. El templo, Jerusalén, es decir, ese tipo de predicación funcionaba. Y es por eso que Juan escribe estas cartas en el 80, 85, 90, 95 después de Cristo para decir lo siguiente, el anticristo está ahí. ¿Qué es el anticristo? Ese espíritu en contra. Y la gente no entiende nada de esto. Hoy en día, en nuestro tiempo, Tony, ¿quiénes son los anticristos? Esos que vuelven a decir, tienes que obedecer la Biblia, tienes que volver a bautizarte, tienes que hacer esto, tienes que obedecer el diezmo, tienes que tener templo, tienes que tener sacerdocio, tienes que... Hay unción, hay agua. Esas personas endeudan a otras nuevamente. ¿Y le dan el micrófono al águila para enseñar? Yo dudo de una iglesia. Entonces, ¿dónde están los diótrefes? No nos van a dar el micrófono para enseñar, nos van a expulsar. Y Juan lo deja. Aún peor. Él dice, tiene excomulgados que quieren ayudar. Él dice, Dallo. Sigue el ejemplo del maestro Demetrio. Y nunca del falso líder Diótrefes. Quiero decir, ¿está claro o no? ¿Está claro? Quiero recordarles algo. Recuerden que Pablo hablaba de los falsos profetas, falsos maestros, a Tito, que hoy usan esos contra el Aquio. Por ejemplo. Y recuerda que después, más adelante, Pablo decía, Alejandro, el herrero. Eso no es. Quiero decir, él muestra lo que era, lo que sucedía. Y luego muestra quién. Si observas, miras las cartas, mirando así, te preguntas, ¿quién es? ¿Son esos falsos maestros, falsos profetas? ¿Quiénes serán? Para no ser engañado, no puedo ser engañado. Va, que es Aquila. Va, que es mi pastor. Va, que es el rabino. Y sí, no puedo ser engañado. Pero, en realidad, las propias cartas revelan quiénes son. Solo hay que leerlas todas. Cuando lees un poco más, Pedro revela quién es. Juan revela quién es. Pablo revela quién es. No es así. Entonces, queda claro, cuando él dice así, no sigas el ejemplo de Diótrefes, sino de Demetrio. ¿Acabas de recordar el versículo de Juan? Hace poco, que él dijo así. Existen dos espíritus, del error y del acierto. ¿Entiendes? Él dijo, existen dos espíritus, de la verdad y del engaño. ¿Está claro ahora o no? Quien ayuda, recibe, hace el bien, demuestra que es del Creador, pero quien habla mal, expulsa y hace el mal, nunca entendió la verdad. Todos hablan bien del profesor Demetrio. Nosotros también. Incluso la verdad da testimonio a su favor. Es decir, ¿qué está haciendo? Él está diciendo lo siguiente. Las pruebas de que Demetrio es de la verdad es que nosotros somos testigos de ello. Los alumnos son testigos de ello e incluso la propia verdad, la coherencia de lo que él dice es testigo de ello. Me gustaría escribir más,
pero no deseo hacerlo con pluma y tinta porque espero verlos cara a cara. Pronto, quiero conversar con ustedes cara a cara. La paz sea contigo. Contigo. ¿Quién es el destinatario de la tercera carta? Arrendajo. Los amigos de aquí te envían saludos. Salud, los amigos de allí. Uno por uno. Y concluimos. Clase 46. Vamos a la pequeña carta de Judas. Pero, bastante difícil. Hay algunos textos bastante retorcidos por el sistema. Y después. Vamos a comenzar nuestro viaje escatológico de nuevo en el Apocalipsis. Y ahí, sí, vamos a Génesis. Hacer lo inverso. Después de que entendemos lo nuevo, podemos entender lo viejo. Porque lo viejo ya murió, ¿verdad? Ahora ya murió, ¿verdad? Después de todo esto. Y entonces, ¿seguiréis el ejemplo del espíritu del acierto de Demetrio o del espíritu del engaño de Diótrefes? Adiós, gente. 1260 son de los enviados emisarios, porque Pablo está diciendo lo siguiente: cuando el Cordero desató, aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.